ahí que nunca se marcaron, ¿no? No solo faltas. Normalmente en los segundos tiempos de todo el mundial agregaban 8 o 10 minutos. Curiosamente en ese partido que estaba encima Cabo Verde, nomás agregan 3. Sí, correcto, correcto. Es algo, vamos, y este asunto de los cuatro tiempos del famoso, las famosas pausas de hidratación, se prestan mucho también a la polémica y a cuestiones que son un poquito sospechosas, ¿no? Recordemos aquella ocasión en el Mundial de Italia 90, donde precisamente en un enfrentamiento Argentina-Brasil le dan agua con este somnífero, con sedante a los jugadores de Brasil, supuestamente en un acto de hermandad deportiva, pero pues tenía toda una intención maligna, malévola, y al final ganó Argentina ese partido, no sé si ustedes lo recuerden, ganó Argentina con un gol de Paul Canilla a pase de Maradona, cuando Brasil estuvo encima todo el partido y merecía haber ganado 4-0, 5-0, pero al final, bueno, pues así es el fútbol, y como dice Samuel, bueno, la polémica siempre estará presente, de acuerdo, es un ingrediente, pero vamos, cuando se definen campeonatos de una manera tan burda, tan descarada, pues la verdad, como que ya el deporte pasa a segundo término y ya todo es política, ¿no? No, y bueno, y de hecho las pausas Lo de de Infantino. hidratación, y lo que hacían era que cortaban el ritmo del partido. O sea, había equipos que después de la pausa se caían. Sí, 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 totalmente, sí. Y por el contrario, no sé si ustedes recuerdan esos partidos que ganó Argentina, le ganó a Egipto, le ganó en tiempo extra a Cabo Verde, incluso a Suiza, con otra expulsión que fue bastante polémica, totalmente fuera de reglamento, y Suiza estaba encima totalmente y iba ganando el partido, y se cayó por completo después de la expulsión de un jugador suizo que lo dejó con 10 y luego ya Argentina pues se fue encima. Entonces, literalmente, bueno, y si nos vamos al extremo, pues desde el inicio del torneo hay una falta flagrante de Messi sobre un argelino, que era expulsión, era roja directa, de acuerdo a las, pues a los criterios arbitrales que están establecidos, y al final ni siquiera la revisó el VAR, ni siquiera fue amonestado Messi. O sea, hay tantas cosas que platicar respecto a eso. Es uno de los mundiales más polémicos de la historia, sin duda. Y bueno, yo sí siento que bendito sea Dios, pues ganó el fútbol al haber ganado España este mundial. Y yo quiero adelantarme un poquito a lo que tengo preparado para ustedes Quiero respecto al preguntar, libro. Manuel, si vas a Sí, compartir pantalla o todo va a ser de viva voz. todo va a ser de viva voz, Samuel, porque eh, decidí que era mejor así puesto, que es mejor que les vaya yo pues platicando de qué se trata el libro para que ustedes, si tienen intención de adquirirlo, pues lo adquieran. Les voy a dar datos cómo se puede adquirir el libro. Incluso tenía yo pensado comentarte, Samuel, yo te puedo ir a dejar pues una cantidad de libros allí en la Ibero. Si alguien los quiere este, comprar, bueno, pues con todo gusto y ahí yo te los hago llegar para que... Y nos ponemos de acuerdo, Manuel. Bueno, ya está aquí Enrique. Antes de Sí, dar la bienvenida oficial, ver si podemos hacer la transmisión vía Facebook. Déjenme ver. Voy a sí. tratar de hacerla aquí a mi Tú que eres Facebook. especialista en estos temas, porque yo realmente no, no soy muy Oye, tecnológico. te estoy haciendo coanfitrión, Enrique, Sí. porque mi computadora ha estado fallando y no vaya a ser que me traicione. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto cuesta, Manuel, el libro? 300 pesos, bastante módico. Créeme que vale la pena. El contenido lo vale. Oye, puedes hacer co-host a Enrique Rivera y a Manuel Alcántara también, bueno, a Enrique Rivera y yo creo que también a Israel Velázquez, por si se va la luz aquí, cualquier cosa o pasa.
¿A poco se les va la luz en la Ibero, mi estimado Samuel? Pues es que de repente se va aquí en Santa Fe y baja, ahí entran Ah, bueno, las máquinas de energía eléctrica, pero un segundo y se apaga, sí. se va el internet. ¿Y es en toda Santa Fe? Yo creo que sí, porque el Ibero se va, te digo, 2 veces a la semana o tres, así, 5 segundos se va y luego se restablece, pero pues ya se apagan todas las redes, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, Sí, entonces, Están- ay, no sé es si te todo un acuerdas, Juan, tema. sí, sí. una, una vez que cayó un rayo ahí en la Ibero, en un, ¿cómo se llaman? Para rayos, pues, y nos quedamos inclusive sin línea telefónica, no sé si te acuerdas, como por 4 días, una cosa así. Sí, 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 o sea, a veces hay aquí temas de infraestructura local y afecta a todo. Oye, si no puedes hacer tú la transmisión por Facebook, ¿puedes? ¿A quién le dices a mí mismo? Yo No, no no, no, tengo. acá este Ah, señor. sí, no, yo la verdad no le sé esas cosas, Samuel, la verdad. ¿A cuál señor? A ti, güey. Si tú puedes hacer la transmisión, porque a mí no me deja. Como tú entraste primero a la liga, no tengo derecho. Bueno, ya está por acá también Ricardo. Bueno, vamos saludando. Bueno, al señor Israel, como siempre, puntual. Acá está Cristian, Milia, que nos está acompañando. Ricardo, Enrique. Vamos a ver. Está Bueno, a Jerez. ver, me aparece obviamente Manuel Alcántara, Abdel. Alex Monroy, César Enrique Sánchez Millán, saludos. Está Cristian, Maricarmen Pedrito Calero, Solares también. Maximino. Jared Espinosa, Marcelo Gallo, Mari Carmen, Max, igual hasta Hermosillo. Don Ricardo, Rosario Martínez, Sergio Alberto Montaño, ya también aquí. Muy bien, bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan. Pues ya estamos aquí grabando. Ya estamos en vivo también. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Les enviamos un saludo. Mi nombre es Samuel Martínez, académico aquí del Departamento de Comunicación de Ibero, y junto con Enrique Rivera, profesor de la Universidad de Sonora. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes, Samuel. Buenas tardes, compañeros. Aquí los saludo a nombre de la Universidad de Sonora en esta sesión de cierre de nuestro seminario que ha sido, yo creo, muy fructífero. Nos ha abierto el pensamiento de forma crítica y rigurosa de pensar estos mega eventos deportivos como fue el pasado Mundial de Fútbol 2026. Quiero aprovechar para comentarles que pronto les mandaré un link que va a un foro para que evalúen nuestro seminario. Esto va a ser necesario para lo que es tramitar las constancias a nombre de la Universidad de Sonora. Y una vez pasados estos trámites, que en realidad sí son algo largos, hacerles llegar la constancia de la Universidad de Sonora por vía correo electrónico. Estén al pendiente de eso. Ese link yo creo lo enviaré en el grupo de WhatsApp que tenemos y va a ser en los próximos días, muy Ok, pronto. muy bien, Enrique. Pues es importante entonces que estén pendientes de ese link para que se les envíe una constancia de parte de la Universidad de Sonora. Hoy vamos a entregar las constancias de nuestro seminario por parte de nosotros y pues yo creo que después de que terminemos la sesión de hoy, ya en otra ocasión, en una semana, les volveremos a escribir, además de que les va a enviar la información el profesor Enrique Rivera, para ver si el próximo año hacemos otro seminario más abierto, más espaciado, y bueno, quizás sería bueno llevarlo a cabo en este horario. ¿A ti te queda bien, Enrique? Por lo pronto sí, aunque este día en particular estaré algo apurado, dado que me toca dar clases en un momento más, así que los voy a acompañar en esta primera parte del seminario, en esta sesión, pero el horario está muy bien. Ok, vale, entonces
Es que aquí el tema es que este horario lo escogemos porque está en medio de las clases, no interrumpe las clases. Aquí nuestros alumnos empiezan a las clases 4 de la tarde. Algunos tienen libre ahorita para comer, no todos. Por ejemplo, Ricardo, ¿a ti te queda? A mí sí me queda bien. Sí, estamos Sí, sí. pensando que el seminario pudiera ser justamente, tenemos un grupo en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y yo creo que podemos hacer un seminario mensual sobre temas más amplios de deporte, entretenimiento y ocio y tener una sesión mensual. ¿Cómo ves, Enrique? Sería muy productivo para tener entrenado pues el pensamiento crítico también, un buen fogueo intelectual y no esperar cada año a nuestro Congreso Nacional para presentar algunos avances de trabajos que se realizan, ¿no? Durante estos lapsos. Y esta idea, acuérdate, nos la propuso Ricardo Castillo, yo ya no sé si se acuerde, él nos dijo, ¿por qué no hacemos un seminario más seguido? Y sí, lo vamos a hacer entonces a partir de, seguramente a partir de diciembre, yo creo que podríamos iniciar en diciembre una pequeña sesión de bienvenida y lo haríamos también en martes, ¿no? ¿Están de acuerdo que sea martes? Israel, tú podrías martes 2:30, digo igual, de hora y media. Bueno, como dice el doctor Rivera, por el momento sí, Sam, se me acomoda martes a esta hora de la comida. Por el momento sí, ya cuando nos acerquemos ya vamos viendo cómo se va presentando. Sí, sí, de todas maneras las vamos a seguir grabando, van a estar en YouTube disponibles. Y bueno, el próximo año está el Mundial Femenil en Brasil y va a haber varias cosas, como siempre, ¿no? Podemos hablar ya del Tour de Francia, por ejemplo. Podemos hablar de Fórmula 1 que tenemos ahí varios años. Liga Mexicana de Béisbol, que le está yendo magníficamente a los equipos de la Liga Mexicana. En fin, podemos hablar de box, de artes marciales mixtas, o sea, de varios deportes, además de cosas de entretenimiento. Podemos agregar cosas de entretenimiento también. Bueno, pues ya está. Entonces, sin más, vamos a arrancarnos. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Para cerrar esta sesión, la sesión 25 de nuestro seminario, esta es la sesión número 25. Empezamos más o menos en marzo. Llevamos ya 50 horas de diálogo sobre el Mundial. Ustedes han visto todo lo que ha pasado estas últimas semanas después de que terminó el Mundial. Empezando por la crisis de la FIFA, que sigue en plena esa crisis. Ahorita estábamos platicando con Manuel Alcántara de ese tema de Infantino. Seguramente no va a renovar Infantino, lo van a echar. Y lo cual está bien para que haya renovación ahí de ideas, haya cambios y va a ser interesante. Y bueno, ya habíamos platicado con Manuel Alcántara que íbamos a realizar la primera parte de esta sesión para presentar su libro que se titula ¿Cuándo México será campeón del mundo en categoría absoluta? Con signos de interrogación. El libro está disponible en papel, no está en digital, ¿verdad, Manuel? ¿Todavía? Sí, mira, tengo una página que es www.laculturadelgol.com.mx. Ahí se puede adquirir el libro y te repito, físicamente yo te voy a llevar algunos para que quien se interese de ahí de la universidad en poderlo adquirir, pues ahí lo pueda comprar. Y Perfecto. también pues pongo a su disposición nuevamente mi WhatsApp, que es el 5534-03-4490. Ahí me pueden Perfecto. mandar un mensaje y yo de inmediato me pongo en contacto, mensaje de texto de preferencia, porque yo casi no contesto el WhatsApp ahora con tanto rollo acá de teléfonos y situaciones de inseguridad. Yo ya no contesto números que no están pues perfectamente identificados. Entonces un mensajito de texto y yo de inmediato me comunico con ustedes. Vale. Este, y El libro bueno, está costando 300 pesos, lo cual está bastante bien, así que yo me pongo de acuerdo con Manuel y les avisamos cuando ya tengamos el libro por acá, por si alguien correcto, lo quiere en papel. Y sí, bueno, correcto. Manuel nos acompañó en 2 ocasiones en el seminario del Mundial, cosa que agradecemos mucho. Y bueno, te cedemos la palabra, Manuel. Bienvenidos. Vamos a escuchar Perfecto. entonces a Manuel que nos va a platicar de su libro. Pues voy a hacer una muy breve reseña, una cosa lo más extractado posible. ¿Qué pueden ustedes encontrar en este libro de cuándo México
será campeón del mundo categoría absoluta, que yo no lo pongo en tela de juicio ni en duda. Sin embargo, hay situaciones, por supuesto, inesperadas como las que se vivieron en este mundial, de intereses ahí muy especiales, pues, y evidentes, que están metidos ya en este asunto de poder obtener un título tan importante y de tanta relevancia. Pero hablando de deporte específicamente, hablando de fútbol y de proceso histórico, pues ustedes lo que van a encontrar en este libro son respuestas de la A a la Z, algo de historia, algo de estadística y, por supuesto, hablar un poquito de la reseña del camino más empedrado de la historia de la Copa del Mundo, que no es otro que el de la selección mexicana de fútbol. Y, por supuesto, algunos ajustes puntuales respecto a la realidad, al lugar preciso donde se encuentra México, un poco de narrativa, reseña y, por supuesto, la bibliografía. Bueno, hablar de o responder esta pregunta que seguramente muchos aficionados y amantes del fútbol nos hemos hecho algún día: ¿cuándo México podrá ser campeón del mundo categoría absoluta? Bueno, pues la respuesta, por supuesto, se torna un tanto compleja. Primero habrá que revisar muchos archivos de la memoria, echarse un clavado en la historia. Hay que recorrer cumbres encarpadas de dudas, de vacilaciones de otros tiempos, de décadas antiguas, de inseguridades que fabricaron derrotas constantes, récords inefables que aún no han sido del todo disueltos, de escasez incluso de verticalidad traducida en falta de gol, de climas turbios, de hexagonales, de recuerdos opacos de Haití y Honduras, de hoyos negros que hubo que pasar, el de Argentina 78, de historias de cachirules, de Italia 90, hasta la llegada abrupta del naufragio a la orilla de una isla desconocida en litorales del sur, en la Copa América de 1993, ahí donde el balón se topa con la destreza, en Sudamérica, en territorios que se han hablado de tú, con el paraíso de la conquista. Ahí el antiguo Arlequín, el Tri, mutó en guerrero intratable, en competidor de altura. Ahí cambió la historia del equipo mexicano, siendo subcampeón habiendo sido invitado, y vaya que entonces se vistió de un color distinto, el color del respeto, del carácter a toda prueba, de una nueva personalidad, de la mente puesta en la cima de la montaña, no en aspectos mediocres. Y a partir de ahí, un antes y un después. La Copa Confederaciones en 99, Perú 2005, campeones mundiales sub-17, ganándole a Brasil en una final y al mejor equipo de Europa, a Países Bajos, en la semifinal, goleándolos a los dos, 3-0 y 4-0. Posteriormente, recordar también el invicto fabuloso de la selección mexicana sub-17 en México en 2011, con 7 victorias consecutivas, un récord que solamente podrá ser igualado, nunca superado, independientemente de la suma hegemónica de 13 títulos, 10 Copas de Oro y 3 títulos cuando fuera campeonato de la CONCACAF. Y, por supuesto, 7 veces consecutivas con el Mundial de 2026, 8 veces en octavos de final, siendo eliminado en Copa del Mundo. ¿Cuánto nos falta? ¿Cuántos aprendizajes pendientes? Bueno, pues este libro precisamente invita a transitar en esta puntual lectura acerca de un futuro que puede ser inminente, un futuro que está lejos de un pronóstico de un prestidigitador o un quiromántico, algo que es simplemente producto del sólido sello de la historia. ¿Quiere usted saberlo? ¿Es curioso respecto a esta respuesta? Pues están cordialmente invitados a leer este libro, que habla de el camino más empedrado, repito, de la historia de la Copa del Mundo, que por lo turbulento, crítico y sinuoso deja un mensaje muy claro: entender que este ha sido el precio de la llave que llevará a México a besar la gloria. Yo no lo pongo en tela de juicio. Y les voy a decir por qué no lo pongo en tela de juicio. Nunca se creyó que México pudiera ganar una medalla de oro olímpica. Ya la ganó. Nunca se pensó que México pudiera ser campeón mundial algún día. Sub-17 ha sido 2 veces, ha sido subcampeón también, subcampeón en sub-20, ha tenido muchas cosas interesantes. Ahora bien,
¿Qué se necesita para ser campeón del mundo? Entre otras cosas, pues yo les quiero dar una respuesta muy puntual. México va a ser campeón cuando rescatemos el sentir y el pensar de las grandes glorias del fútbol mexicano, que vinieron a sembrar fórmulas de conquista y trascendencia. Entonces es cuando romperemos paradigmas muy añejos, cuando seamos capaces de generar condiciones de triunfo heredadas de la mente de ejemplos múltiples y consistentes escritos en páginas de oro de nuestra historia. Entonces se va a abrir el camino para realmente aspirar a conquistar la Copa del Mundo. En el punto número A, aquí les pongo de la A a la Z, pero nada más voy a mencionar 3. Por ejemplo, en el punto A, cuando rescatemos y entendamos el ánimo, la unión, la solidez de la fraternidad del grupo de los 11 hermanos del Necaxa de los años 30. Cuando se rememore y recupere la fortaleza y conjunción de líneas de aquel América, de los años mozos, que le quitó la hegemonía a los clubes españoles, en especial al Club España, en los años 20, coronándose tetracampeón del 24 al 28, en el siglo pasado. Una conquista de especial dimensión, pues desde ahí se supo que era posible derrumbar lo aparentemente invencible, que no existe barrera mental más peligrosa que la que uno mismo se pone y se establece en su mente. Que aquel equipo América puso un ejemplo destruyendo teorías falsas de inferioridad manifiesta y estableció nuevas reglas. Aquí en mi tierra mando yo. Y, por ejemplo, cuando también se haya aprendido la lección histórica de los prietitos del Atlante, que nacieron tricampeones en los llanos de la Condesa y después dieron lustre inamovible a la década de los 40 en la Liga Mayor, siendo campeones y dejando para siempre plasmado un récord mundial de clubes, 121 goles en 30 partidos, fusionando la virtud goleadora de nacionales como Horacio Casarín y Angelillo y extranjeros como Mateo Nicolau, Martín Bantolrá y Rafael El Tico Mesa. Entre otras cosas, y vale la pena mencionarlo, la más prolífica delantera de la historia del fútbol mexicano. Esos son 3 ejemplos de los de la A a la Z que yo les puedo mencionar que vienen en este libro que pretende dar una respuesta clara a qué es lo que se requiere hacer. Pero para poder entender más claro en dónde estamos situados, en dónde está situada la selección mexicana, pues es importantísimo rescatar lo que pasó en este Mundial de 2026. Javier Aguirre empezó con unas expectativas súper magras, muy pobres. Nadie pensaba que México pudiera pasar siquiera a la primera ronda. Sin embargo, logró 4 triunfos consecutivos, lo cual jamás se había conseguido sobre Sudáfrica, sobre Corea, sobre Chequia y sobre Ecuador. Y además, sumado al último triunfo que viene de Qatar 22 contra Arabia Saudita, son 5 triunfos consecutivos, lo cual muy pocas selecciones en el mundo pueden presumir. 5 triunfos consecutivos, que se dice fácil, pero no lo es. Récords superados por México en este mundial, 10 goles anotados, superando el récord que había quedado de Francia 98, que eran 8 goles. 12 puntos conseguidos, lo cual nunca se había logrado. Diferencia de goles de +7, la mejor había sido la de México 86, con +4. Julián Quiñones igualó la marca impuesta por Luis Hernández, marcando 4 goles en un mundial. De igual forma, se situó en la cima de los máximos goleadores de México históricos, junto con Luis Hernández y con el Chicharito Hernández. Raúl el Tala Rangel impuso el récord de imbatibilidad, llegando a 397 minutos sin gol en contra, superando el registro de 305 que tenía Pablo Larios en México 86. En el renglón de superar la frontera de los octavos, lamentablemente no se dio. Faltó un tris para empatar a Inglaterra e irnos a tiempos extra. Y quién sabe qué hubiera pasado. Pero bueno, los supuestos no nos sirven de mucho. Al final se hizo un gran trabajo. ¿Qué podemos mencionar también? Bueno, pues al final, después de que las expectativas eran pésimas, México logró superarlas
por mucho, logró romper muchos récords. Y a mí me gustaría recordar precisamente ahí en la Ibero, en una plática que hubo, en una conferencia hace algunos años. Yo estaba en el auditorio ahí de la Ibero y en el panel había gente muy importante, habían entrenadores, exjugadores, exdirectivos, árbitros, había mucha gente importante en el panel. Y yo hice una pregunta, me atreví a hacer la pregunta, ¿cuándo cree usted que podamos ser campeones del mundo? Y le dije, puede contestarla pues quien desee, no hay ningún problema. Y no voy a quemar a la persona que contestó, pero la respuesta así textual fue la siguiente. Pues ¿cuándo hemos ganado algo? Dijo este señor. ¿Cuándo hemos ganado algo? Fíjense ustedes lo mal que estamos en memoria histórica. Y no solo hablo del fútbol, hablo de política y de economía y de todo. Pero especialmente hablando de deportes, fíjense bien qué mal andamos en memoria histórica. Simplemente los centroamericanos que acaban de terminar, México fue arrasante, 407 medallas, y el total de medallas conseguidas por México en centroamericanos es el máximo ganador de la historia con 4,252 medallas. 4,252 medallas, más que Cuba. Cuba tiene más oros, pero México tiene más medallas. En Panamericanos, México se sitúa en el sexto lugar histórico. Tenemos 310 de oro, 365 de plata, 616 de bronce para 1,291 medallas. Caray, hay que respetarnos a nosotros mismos. En Juegos Olímpicos sí estamos muy lejos de los líderes, pero de todos modos hay que ver por qué. No hay que ver la superficie, hay que ver la razón, el fondo de las cosas. ¿Por qué? Porque nunca ha habido un programa realmente de apoyo a los atletas mexicanos de una manera formal, sistemática, con continuidad, con un programa y una estrategia perfectamente hecha. Y sin embargo, México ha ganado 13 medallas de oro, 27 de plata y 38 de bronce, para un total de 78. Y dice este señor, que repito, no digo el nombre para no quemarlo, pues en qué hemos ganado algo. Ahorita está ganando Isaac del Toro, viniendo de la nada, con un esfuerzo increíble, 100% de mérito individual, por primera vez situándose en el podio en la Tour de Francia, haciendo un papel increíble. Entonces, ¿cuál es la respuesta formal? Yo creo que la respuesta la tenemos a la luz de nuestros ojos, al alcance cercanísimo de nuestros ojos y no nos damos cuenta. ¿Cómo ganó España el Mundial? ¿Por qué ganó España el Mundial? Ahí les va. Luis de la Fuente Castillo, un jugador que fue de mediano pelo en la Liga Española, estuvo en el Atlético de Bilbao y se retiró con el Alavés, era lateral izquierdo. Pero cheque usted esto. Ganó la Eurocopa Sub-19 con España en 2015, luego los Juegos Mediterráneos en Tarragona en 2018, ganó la Sub-21 en el 2019 en Italia y San Marino, en Juegos Olímpicos en 2020 en Tokio ganó la medalla de plata, la Liga de las Naciones de la UEFA ganó el oro en 2023, se jugó en Países Bajos, en 2025 quedó con la medalla de plata, se jugó en Alemania, en la Eurocopa de 2024, oro, de nueva cuenta, se jugó en Alemania, y ahora campeón mundial en 2026, sí fueron 407 medallas, Cristian, en total. Es un récord histórico de la representación mexicana. Pero les comentaba, campeón mundial en 2026 con 38 juegos invicta. ¿Y en dónde se debe estar la lectura formal de esto? Señores, está más sencillo que la tabla del 1. Continuidad, trabajo con fuerzas básicas y, por supuesto, una persona que tenga un nivel especial de un ojo clínico para elegir a los jugadores idóneos y una estrategia colectiva. Y no hemos hecho nada de eso en México. Ahora, apenas,
con Rafa Márquez quedando en el banquillo para darle continuidad, después de un siglo de historia, después de un siglo, se está por fin teniendo la intención de que haya continuidad. La intención, por lo menos. Ok, ahora bien, ¿qué es lo que yo propongo? Porque aquí no se trata nada más de hablar de teorías. Yo me atrevo a hacer una propuesta directa y les voy a dar dos datos. Dos datos que sí quiero que quede grabado y que se otorguen los créditos respectivos. A partir de ya en el fútbol mexicano, a partir de ya, debería existir lo primero, una cosa que se llama la regla del 0-0. 0-0 igual a 0. 0 puntos. ¿Por qué? Porque hay que jugar a la espectacularidad, al espectáculo y a los goles, a la verticalidad, que es lo que da campeonatos. En segundo término, todo empate se va a serie de penaltis con el reglamento específico que la primer tanda de 5 deben tirar jugadores mexicanos por reglamento. Por reglamento. ¿Para qué? Nunca va a ser lo mismo tirar un penalti en una cascarita que tirar un penalti con los reflectores puestos con toda la presión encima. Así aprenderíamos a liberarnos de ese cáncer histórico de los famosos penaltis, que mucha gente dice es un volado. No, señores, no es un volado. Es capacidad, es técnica y es mentalidad. Tercer punto que yo propongo, les quiero comentar algo. Yo hoy por hoy soy el director de capacitación de una empresa, de una marca que se llama Business Kids. Business Kids es una empresa de carácter mundial, es una empresa que ya tiene presencia en 35 países y he tenido la oportunidad de darle formación y capacitación a todos los franquiciatarios de esta marca. He creado mi empresa que se llama La Cultura del Gol. En La Cultura del Gol ofrezco seminarios, ofrezco cursos y ofrezco también toda una metodología aplicada de enseñanza para brindar herramientas mentales a niños, jóvenes y adolescentes. Y por supuesto, el contacto es a través, repito, la página es www.laculturadelgol.com.mx o directo a mi WhatsApp, les repito, el 5534-034490. Ahí está la ficha técnica del libro. Muchísimas gracias, Samuel. Ahí está la ficha técnica del libro. Y bueno, pues por último, solamente comentarles que el libro se lo pueden ustedes devorar en un par de días, sin duda, y créanme que sí tiene unos puntos clave, como los que he mencionado, y algunos otros. Pues ahora sí, estoy totalmente abierto para cualquier pregunta que ustedes me quieran hacer respecto a este tema, y muchísimas gracias de antemano, Samuel, a la Universidad Iberoamericana por la oportunidad. Yo ya tengo pues un rato escribiendo de temas futbolísticos y en este caso pues ya por fin se pudo llegar a esta culminación, a este libro. Sí, adelante. Manuel, pues primero muchas felicidades por publicarlo finalmente. Qué bueno que salió en este marco del Mundial, ¿no? Felicidades por eso, hay que leerlo, hay que revisarlo. Pues yo creo que hay muchas preguntas y comentarios, no sé. Tú te has declarado abiertamente optimista y eso es muy bueno respecto al futuro de la selección. Pero bueno, escuchemos varias opiniones o puntos de vista, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la reflexión en relación a que, salvo el caso de Argentina, todos los países que han sido campeones del mundo, ¿no? ¿Son 8 países? ¿O me equivoco? 8. 8. Todos los demás países son países, entre comillas, de economías desarrolladas. Es correcto. A excepción de Argentina. Y estos 7 países de economías desarrolladas tienen una infraestructura de ciencia y educativa muy fuerte. Y los 7 países tienen una infraestructura de un sistema deportivo que está muy relacionado con su desempeño en los Juegos Olímpicos. Correcto. Los 7 países que han sido campeones. Es decir, yo creo que en el caso de España hay una relación clara entre su
desarrollo económico de las últimas décadas, su infraestructura educativa a nivel universidades, sobre todo con posgrados en cuestiones de deporte. Acordémonos que España tiene desde finales de los 80, cuando organizan los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 92, tienen apostando por política deportiva de crear entrenadores, crear psicólogos, crear psicoterapeutas, crear árbitros, crear ligas. Y todo eso va de la mano de un proyecto político, básicamente, de Estado, ¿no? La cantidad de doctorados o maestrías, especialidades que tienen los españoles en muchas universidades en toda España, a nivel de medicina deportiva, de mercadotecnia deportiva, de negocios del deporte, por no hablar de entrenamiento, de educación física, pues es bestial. Y ese talento que se forma en las universidades es el que después llega a colaborar en los entrenamientos de los infantiles o los juveniles. Hay todo un hándicap en relación a México en esa situación, porque México es un país que desde hace décadas sabemos requiere por lo menos 100,000 entrenadores para desarrollar su deporte. 100,000 entrenadores en natación, en equitación, en tenis, en básquetbol, no se diga en fútbol, ¿no? En béisbol, en todos los deportes. Y no tenemos de infraestructura universitaria para acercarnos por lo menos a otros países, ya no digas España, por ejemplo Brasil. Brasil es el mismo caso. Ellos tienen una gran cantidad de posgrados en materia de deporte que México no tenemos, de especialistas que Sí, en estoy de México acuerdo no contigo. tenemos. Estoy de acuerdo contigo, Samuel, nada más, perdón que te interrumpa. Sí, Tenemos también una gran cantidad de ejemplos en cualquier cantidad de deportes como, ¿qué te puedo decir? Ahorita lo de Isaac del Toro, pero podemos hablar de Lorena Ochoa, que fue campeona del mundo de en golf. acuerdo. Podemos hablar de Paola Longoria, podemos hablar de Paula Espinosa, todos los Manuel, pero ¿cómo le clavadistas. llamarías a eso? Es que yo iba a destacar esta parte, comparándonos con Argentina. Mira, Argentina, en el único deporte en el que Argentina tiene una infraestructura por cuestiones históricas, sociales, culturales, por su mecanismo de clubes, que solo se compara quizá un poco Uruguay, un poquito Chile, un poquito se acercan a esa forma de organizar su fútbol. Argentina tiene sus campeonatos del mundo justamente porque tienen 50, 60 años formando talento, con una cultura local de entrenadores que salen al mundo, regresan, exjugadores que vuelven, enriquecen su talento y demás. Quizá esa es una explicación de cómo un país en vías de desarrollo como Argentina, a pesar de todos sus problemas, a pesar de no tener una infraestructura educativa como es la de España o Brasil, ya no se diga Francia, Alemania u otras potencias, tiene esos dos campeonatos. Aquí viene el otro tema. Nosotros no tenemos eso, no tenemos una infraestructura de fútbol como la tienen los argentinos, 50 años formando campeones, pero sí tenemos lo que acabas de destacar, que eso sí es único. No sé cómo llamarle, carácter, talento individual, ¿cómo le llamarías al talento de los mexicanos que han sido exitosos en muchas disciplinas deportivas, en diferentes niveles? Y que no deja de haber mexicanos con muchísimo talento a nivel internacional para destacar en todos los deportes, incluyendo el fútbol, porque a pesar de las malas condiciones de nuestra liga, de nuestra infraestructura en materia de fútbol, pues hemos tenido el campeonato de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos y otros campeonatos que tú ya mencionaste. ¿Cuál es tu opinión? Esa sería mi primera pregunta y cedemos la palabra a los demás. Sí, claro. Bueno, nos falta infraestructura, eso es un hecho, bien lo mencionas. Sin embargo, hay ejemplos múltiples a través de la historia, algo de lo que he mencionado en el medallero olímpico y panamericano y centroamericano, y diferentes deportes en donde, de hecho, no hay apoyos importantes de las federaciones. Es esfuerzo individual, es carácter, entrega, es determinación, es convicción personal, es un esfuerzo de demostrarle al mundo y a tu propio país de que somos capaces de ser campeones. Los ejemplos son cualquier cantidad, Samuel, a través de las décadas.
No se diga boxeadores, claro, también el mundo del boxeo, pues hay muchas cuestiones muy raras ahí, pero de todos modos en el boxeo, pues han habido una cantidad inmensa de campeones. Estamos hablando, te repito, taekwondo. ¿Quién iba a decir taekwondo? Bueno, pues han habido medallistas olímpicos, no se diga clavadistas desde el gran ejemplo, el gran maestro de todos los clavadistas, que ganó en 3 Olimpiadas medallas, ¿verdad? Ahorita se me fue su nombre, que murió de Alzheimer precisamente, lamentablemente, este gran clavadista, alguien que me ayude. Y Girón, después, perdón, Girón, no, no, Girón ya fue después. No, bueno, Capilla, Joaquín Capilla. es Joaquín Capilla, el gran maestro de maestros de los clavados, que ganó medallas en 3 Olimpiadas consecutivas, y de hecho el máximo ganador de medallas junto con María Espinosa para México, es Joaquín Capilla. Pero bueno, él fue el gran maestro. Y si se fijan, mucho tiene que ver cómo se va en esos deportes de apreciación. Mucho tiene que ver que jueces de otros países, de países de primer mundo, que están metidos en esos deportes, reconocen el talento de ciertos atletas que no son de países de primer mundo, pero que siempre han demostrado un gran arrojo, una gran capacidad, un gran talento, como los clavadistas de la Quebrada en Acapulco. O sea, desde ese entonces, cuando había grandes, y perdón que lo mencione, pero grandes políticos y actores y todo que tenían casas ahí en Acapulco, que eran estadounidenses, pues desde ahí se apreciaba, se reconocía el talento de los clavadistas mexicanos. Y luego vino Joaquín Capilla a demostrar esa calidad y posteriormente dejó una escuela en los clavados mexicanos que ha seguido, bendito sea Dios, durante décadas. ¿Qué es lo que pasa en México? Sí hay talento, no hay apoyo, falta infraestructura, tienes toda la razón, pero la demostración de que México puede llegar es todo lo que se ha conseguido, repito, a partir de la última década del siglo pasado a este primer periodo del siglo XXI, porque han habido grandes campeones en muchas categorías y deportes distintos. Paola Longoria es la máxima ganadora en la historia del racquetball, la máxima ganadora, y casi nadie la conoce. Y así por el estilo. Podría mencionarte a muchos. Incluso en el fútbol han habido pocos que van a Europa. ¿Por qué? Por el cáncer de los promotores y porque aquí les pagan mucho más dinero. Aquí gana más el futbolista mexicano que yéndose al extranjero. Y eso realmente es un cáncer. Otro de los cánceres, bueno, ahorita está Gilberto Mora con todos los ojos, los reflectores del mundo encima. Yo no sé si vaya a aguantar ese tamaño de presión este joven, pero la realidad es que tiene mucho talento y el asunto es que no creo que sea el único, por supuesto que no lo es. Hay muchísimos jugadores mexicanos que pueden tener gran nivel, pero que no existen los visores ni las fórmulas para poder irlos encontrando. Un ejemplo de ello, te voy a decir cuál es, Samuel, y todos los que me hacen favor de escuchar en este momento, fue el Campeonato del Mundo de Perú en 2005. Hubo una labor de visores llevada a cabo por el Güero Burillo, en paz descanse, que en su momento fueron 2 años de estar observando talentos en toda la República Mexicana. Eso fue lo que dio la oportunidad de tener 60 jugadores en la última lista para ir al Campeonato Mundial Sub-17 en Perú, entre los cuales quedaron 30 y quedó incluso excluido el Chicharito Hernández, así como lo oyen. Al final, Jesús Martínez pudo conformar un grupo en donde las 3 principales fórmulas del éxito se conjuntaron. Logró un grupo de alta fraternidad, era una unión de grupo visible. Logró la fusión de muchos elementos jóvenes de talento. Eso no se había hecho jamás en México, fue una visoría de 2 años y por eso se consiguió ese mundial en 2005. Y lo otro, lo que sí faltó en ese mundial, pero no fue necesario porque estaba Giovanni Dos Santos, aunque vamos a hablar también las cosas como son. Giovanni es hijo de su papá, es brasileño. Entonces, sí se logró la fusión del gran talento de un extranjero que vino y llamó a México porque él
se formó en México y logró mantener a su familia gracias a su triunfo en México, que fue Cicinho, y el otro gran talento que se logró a través de la visoría, Carlos Vela. Carlos Vela, que fue descubierto en Cancún por un visor de El Güero Burillo. Entonces, si no tenemos la capacidad de aprender las lecciones que nos han dado el éxito, pues nunca vamos a crecer. Esta lección de Luis de la Fuente es de las más claras que puede haber. Si tú trabajas con un grupo, con una convicción, con un ojo clínico, con talentos realmente vistos por alguien que sabe de fútbol porque jugó fútbol, que sabe de ser entrenador porque estudió en las mejores academias para entrenarse, para aprender todas las fórmulas. Entonces, estamos todavía atrasados. Sin embargo, perdón, Samuel, que te lo diga, ve todos los triunfos que han logrado por esfuerzos individuales los mexicanos. Y hay que aprender de todos ellos, muchos de ellos incluso provenientes de estrato socioeconómico tremendamente bajo y con grandes situaciones de miseria. Eh, hay muchos ejemplos de ello en la historia del deporte mexicano, no se diga entre los boxeadores. Cristian, tenías una pregunta, me ¿Alguna parece. pregunta o comentarios? Ah, sí, gracias. Hola, Manuel, muchas gracias. Realmente ya estoy ahorita participando para comprar el libro, nada más que tengo que llenar el formulario. Entonces ahorita ya con otros 3 minutos le damos. Justamente retomando, iba a ir sobre que la mayoría de donde somos campeones del mundo, y digo somos porque si no pertenecemos, pues no te puedes sentir, ¿no? Claro. Los deportes son individuales. Y creo yo como deportista de bajo rendimiento que manejar a alguien en lo individual es más, el proceso y los procedimientos son más cortos y es un poco más fácil. A lo que yo veo que ahorita estaba tomando notas, que la colectividad del fútbol, así como lo acaba de mencionar también ahorita, de 60 futbolistas, para ponernos todos de acuerdo, es un caos total y creo que de ahí viene la debacle de las organizaciones, ¿no? Somos tantos y hay tantísimos intereses y tanto dinero. Ahorita hace un ratito estaba hablando con mi papá y me estaba mandando un link de Threads, de esta aplicación de Instagram, donde están diciendo que la solicitud de la Federación Mexicana de Fútbol por cambiarse de confederación a la Conmebol es porque la CONCACAF vendió los derechos de la Copa América a Netflix y entonces dejó fuera a las televisoras mexicanas, por lo tanto, a la gran mayoría de los mexicanos para ver el fútbol. Entonces, todos esos grandes intereses es lo que nos está rompiendo, a pesar de que tenemos jugadores muy talentosos, nos rompe, porque entonces pues ¿a dónde me voy? Pues a donde está el dinero y entonces así es una situación en como castillo de cartas, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos está rompiendo y no nos permite dar el siguiente paso, ¿no? Que ya sería el sexto partido, el séptimo, la final, ganar y que todos fuéramos felices, ¿no? Bueno, sí, efectivamente, tienes mucha razón, Cristian. Lo que pasa es que, bueno, a ver, en México, las federaciones, hablando de la Federación Mexicana de Fútbol, pues todo el mundo sabemos que la manejan un grupo muy pequeño de personas. O sea, Adelante. entre cuatro o cinco dueños son los que deciden todas las cosas importantes. Yule, Y nada más saludar. bueno, y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que las decisiones que se están tomando son en función exclusivamente de dinero. No tiene nada que ver el éxito deportivo, la formación, la infraestructura. Todo es dinero. Y yo creo que ahí estamos muy mal. Muy mal. Desde ahí, el enfoque está equivocado. Repito, el ejemplo de Luis de la Fuente es clarísimo. Quieres llegar a campeón del mundo, necesitas tener un funcionamiento colectivo preciso y perfecto que solo se da con trabajo, disciplina y entrenamiento. Entrenamiento permanente para que cada uno de los elementos de un equipo en un rectángulo verde
sepan específicamente qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo. Los dos campeonatos ganados por España son un ejemplo increíble de lo que significa funcionamiento colectivo. En el primer caso, en el primer campeonato de España en 2010, en Sudáfrica, bueno, jugadores verdaderamente relevantes, increíblemente talentosos, como Andrés Iniesta, como Xavi Hernández, como Xavi Alonso, como Busquets, en la defensa no se diga en su mejor momento, Sergio Ramos en su mejor momento, Piqué, el portero, probablemente uno de los 3 mejores porteros de la historia de España, Iker Casillas, y así. Mucho talento y funcionamiento colectivo. Igual, título del mundo. En este caso, preparación permanente, continuidad de años de un grupo que sabe perfectamente cómo funcionar en un terreno de juego. Todas sus piezas perfectamente calibradas. No solo, ahí no hay titulares. Si se fijan, muchos de los goles de España decisivos en este mundial fueron anotados por jugadores muy distintos, Baena, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama este muchacho? Se me fue el nombre. Bueno, Merino, etcétera. Al final, jugadores pues que no estaban en los reflectores. El que estaba en los reflectores era Lamine Yamal todo el tiempo e hizo un solo gol en el Mundial. Lo estuvieron marcando como estampilla y no pudo realmente demostrar su gran talento, pero para eso el funcionamiento colectivo era muy superior. La final es la final más dispareja de la historia de los mundiales. Es la final más lamentable que yo pueda recordar. Más de 20 llegadas al marco de España, 0 disparos directos al marco de Argentina, 0 en 120 minutos. Algo ridículo para una final de campeonato del mundo. Fue un dominio avasallador, aplastante. El marcador es absolutamente mentiroso. Le anularon 2 goles, pónganle uno más a España totalmente de una forma totalmente arbitraria, porque ese gol debió haber contado. El marcador, si no es por el Dibu Martínez, hubiera sido de 5-0 o 6-0. 11 atajadas en el partido tuvo el Dibu Martínez. Y las respuestas a veces son inverosímilmente ridículas. Antes de que iniciara esta transmisión, yo platicaba con Samuel de que hay un poeta, un autor de Medio Oriente, no recuerdo el nombre, pero dice textualmente lo siguiente. Dice, si ante la evidencia de un fraude tú no lo dices, tú eres fraude. Lo dice con palabras más, palabras menos. Si ante la evidencia de un fraude no lo reconoces, tú eres fraude, porque las imágenes son claras. Y uno de los grandes, yo creo, cánceres, no solo del fútbol, sino de la sociedad, es la falta de impartición de justicia, porque la impunidad lo que hace es crear un clima de corrupción. Y ante la corrupción no hay nada que hacer, porque si no hay impartición de justicia, estamos perdidos. Y eso ocurre en muchas sociedades. Entonces, hablando de lo que mencionaba Samuel respecto al asunto de la falta de infraestructura, también tiene que ver lamentablemente con climas de corrupción en muchas federaciones del deporte en nuestro país. Esa es la situación. Muy bien, adelante. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, comentario, impresión? Sí, yo acá, acá escuchando a Manuel, me agrada esta información cuantitativa, estos datos duros que coloca en orden y nos conduce a una perspectiva cualitativa, ¿no? Sobre el posicionamiento ahora de la selección nacional mexicana, tal vez eh, que esto tumba ese pesimismo que está posicionado en el imaginario colectivo mexicano, de que no avanzamos, de que fallamos los penaltis, de que el ya merito, y los datos que presenta, sí, como que
logran cierta, tal vez, cierta objetividad, tal vez, de dónde está ahora la selección nacional mexicana. Y el caso yo diría, preguntaría sobre la estructura del fútbol mexicano. Cuando se dan estos resultados positivos de la selección mexicana, yo pensaba que algo iba a cambiar en la estructura del fútbol mexicano. Sin embargo, no. Acaba el mundial y se anuncia el no ascenso ni el descenso. Y yo me la pasé presumiendo todo el mundial aquí con los colegas sobre los futbolistas sonorenses surgidos del Club Cimarrones de Sonora, que ha orientado o formado a los muchachos de esta región noroeste. Y incluso dicen, estos César Montes y Johan Vázquez tal vez sean los más visibles, pero hay otros más que han sido formados y que son pilar también de este grupo de los Juegos Centroamericanos. Y de repente Cimarrones dice, ya no vamos, aunque se maneja como un rumor de que esta franquicia ya cerraría ante no la oportunidad de no ascender deportivamente. Y así como varios equipos de las divisiones inferiores se han estado manifestando, como Leones Negros de la UDG, entre otros, de esta protesta, que incluso los jugadores han protestado públicamente y la federación los ha sancionado y ha callado. ¿Qué podría mencionar sobre esto? Si es posible un cambio en la estructura, bueno, ya se habló de los grandes intereses de dinero. ¿Habrá un cambio que pensamos que sea por el bien del deporte en México, de forma estructural? Todo mundo lo estamos añorando, Enrique, tienes toda la razón. El asunto de que no haya ascenso, de que se haya eliminado el ascenso y el descenso, es terrorífico, es caótico, es probablemente el único país en el mundo donde existe esto. Desconozco el dato preciso, pero yo creo que debe ser el único. Y es algo terrible porque eso daña al deporte de una manera que no se puede tapar con un dedo. Esto de Cimarrones de Sonora, yo he seguido puntualmente la Liga de Expansión. Yo soy atlantista. Mi papá jugó en el Atlante en los años 40. Él fue el que me inculcó el amor por el fútbol. Él fue médico de profesión y un gran conocedor de deportes con una memoria de elefante impresionante. Y te puedo decir que desde aquellos entonces, desde aquellos entonces, había manejos truculentos en el fútbol mexicano. Siempre ha existido la política, siempre, sin excepción. Al Atlante, de hecho, le virlaron varios torneos en su momento con arbitrajes amañados. Y yo amo al Atlante básicamente por una cosa, porque jamás hemos tenido poder político ni poder económico. Y los títulos que ha ganado el equipo han sido realmente a ley. En el caso de Cimarrones, que ¿cómo se llama? Estuvo o está en la Liga de Expansión, pues a mí me gustaba mucho el hecho de que siempre sus partidos eran 100% legales. Eso es lo que debe prevalecer en el deporte, la legalidad, la ética, la honestidad. Vamos, el deporte nace para que convivan grupos de personas y puedan ser mejores compitiendo y aprendiendo de los demás también, ¿no? Se gana en la derrota y se gana también en la victoria. Hay que saber ganar y saber perder. Y lamentablemente en esta final del Mundial, volviendo al tema, pues ahí se vio claramente a la gente que no sabe perder, ¿no? La violencia al final del partido, etcétera, etcétera. Cualquier cantidad de cosas que salieron a la luz del mundo y que estropearon de una manera importante la imagen del albiceleste, ¿no? De Messi. César, tienes la mano levantada con todo gusto. Dinos. Gracias, Manuel. Buenas tardes a todos. Primero, felicitarlo por la exposición, por el libro, que también estoy ávido ya por leerlo.
Yo nací en 1970 y me tocó ver los momentos cúspides de Hugo Sánchez, de Fernando Valenzuela, de tener ese optimismo de que un mexicano, más allá de ponerle ganas, sino establecidos en un método de trabajo, de alta competitividad, puede brillar donde sea. Incluso en lo particular, cuando Hugo Sánchez fue director técnico de la selección mexicana, yo llegué a considerar que sí podríamos dar ese salto que se ha esperado durante mucho tiempo. Incluso él mismo comentó que su proyecto era en 2 mundiales, 3 mundiales, o sea, no solamente unas falsas expectativas de que vamos a echarle ganas, ese chaleganismo mexicano, de que, bueno, pues muchas veces no hay esos frutos que se esperan, sino es producto de un trabajo real como el que hoy estamos viendo en España. Entonces, se cortó ese proyecto. Hoy vemos un proyecto con Rafa Márquez como jugador espectacular, como director técnico habrá que ver y darle el beneficio de la duda, pero a mí lo que me brinca es esa continuidad que está señalando de lo que se hizo ahora con Javier Aguirre. Antes de iniciar el Mundial, lo hemos comentado aquí, pues a mí me tocó ver cómo abucheaban a la selección en el partido contra Portugal. Se vino una seguidilla de 4 partidos espectaculares donde todos ya nos volcamos y pensábamos que íbamos a llegar a la final, cuando lo que se hizo después de Qatar fue exactamente lo que se está haciendo ahorita después de este Mundial. Nada. O sea, cambios estructurales, cambios de otra naturaleza. Me queda claro que podemos ser campeones, ya lo comentó Manuel, de que llegamos a un oro olímpico, llegamos a ganar mundiales juveniles, pero ¿dónde está ese choque? O sea, esas fallas estructurales en el fútbol mexicano. Queremos contratar extranjeros en lugar de darle cauce a las juventudes, lo que comenta Enrique, de que, bueno, pues no se da ese crecimiento de ascenso, descenso de grupos, de equipos de primera división, expansión, etcétera. O sea, más allá de una expectativa fundada en un ánimo, ¿qué expectativas podríamos tener reales basadas en lo que se está haciendo? Cito el ejemplo de Croacia. Hace unos mundiales le ganamos con un partido espectacular dirigidos por el Piojo Herrera, y después estaban jugando una final y nosotros no pasamos de lo que se ha venido haciendo históricamente, incluso hasta descendimos, ¿no? Hoy, a pesar de haber ganado y haber superado todos los récords que comenta Manuel, pues llegamos a lo mismo. Es más, hasta tal vez un poquito menos, tomando en consideración los mundiales que tuvimos como locales. Es más un comentario, una expectativa, pero sí me encantaría ver a México campeón del mundo, pero pues es un proyecto a 8, a 12 años, pero que se tiene que dar los cimientos a partir de ahora. Exigirle a Rafa Márquez que en 4 años ya estemos en la final, lo veo un tema suicida. Sin embargo, habría que darle ese beneficio de la duda, sobre todo trayendo la escuela del Barcelona y lo que eso significa. Pero, dada la estabilidad del fútbol mexicano, espero que sí pase por lo menos los primeros 2 años de su encargo. Gracias, Manuel. Sí, definitivamente, bueno, muy valiosa tu opinión, César, y creo que la inmensa mayoría de los mexicanos opinan muy similar a lo que tú mencionas. Y por supuesto es muy válido, 100%. ¿Cómo lo veo yo? Fíjate, tenemos un siglo de historia. En un siglo de historia, en 60 años, fue marcadísimo una condición de vulnerabilidad, de inferioridad, de falta de nivel competitivo para siquiera hacerle cosquillas a un hegemónico. ¿De acuerdo? Esos fueron los 60 primeros años. Pero viene después un cambio muy significativo, aun y cuando no se haya resuelto lo más importante. Lo más importante es lo que menciona Samuel, la infraestructura. Cierto, no la tenemos, no se ha trabajado en ello. Seguimos teniendo una gran cantidad de cánceres. Yo no apuesto tanto al romanticismo, sino apuesto más a ese carácter especial de algunos mexicanos capaces de competirle de tú a quien sea, a pesar de todas las circunstancias. Y eso se llama mentalidad. Fuera de los cánceres que existen, que lamentablemente no se pueden corregir de tajo, la mentalidad es la que impone condiciones. Y esa mentalidad es la que ha impuesto condiciones en los grandes campeones mexicanos, en diferentes deportes.
Ahora bien, a diferencia de los 60 primeros años de aprendizaje, los otros 20 de transición y estos 20 últimos donde sí se han obtenido resultados a pesar de tener los mismos cánceres estructurales, estos 20 últimos, repito, han sido de constantes logros. Las 10 copas de oro, el campeonato, ¿cómo se llama? Confederaciones, los mundiales sub-17, en la Copa América, 11 participaciones, 2 veces subcampeón, una vez tercer lugar, no, sí, 2 veces subcampeón y 3 veces tercer lugar, 3 veces, con con los equipos más competitivos de América, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que marca la pauta para que alguien pueda ser ganador? Mentalidad. Y en el fútbol específicamente, no solo es mentalidad, es cultura del gol, verticalidad, contundencia. No tenemos delanteros que hayan hecho realmente la diferencia. No hemos tenido un Luis Suárez, solo hemos tenido un Hugo Sánchez. No hemos tenido hay una cantidad, Haaland, por ejemplo, ahorita, una cosa bestial, un monstruo del área. Lo decía Menotti. Menotti lo hablaba muy claro. En el fútbol hay cuatro elementos. Uno es defender, otro es contener al rival, otro es crear juego y otro es ser contundente, marcar goles. Eso es lo que da campeonatos. Este cuarto último punto, o sea, hemos fallado en todos, pero hemos ido mejorando, y ustedes lo ven en este mismo mundial, a pesar de todas las circunstancias, 4 porterías, 4 partidos en cero, 4 partidos sin gol en contra, y después vino una debacle defensiva verdaderamente lamentable, que en 2 minutos nos hizo 2 goles Bellingham, que es un jugador, pues evidentemente de unas características goleadoras muy especiales, de los mejores del mundo, en la liga más competitiva del mundo, en la Premier League, un tipo que es de lo mejor. Entonces, en 2 minutos nos hicieron 2 goles, por fallas defensivas y una caída anímica típica, Exacto. típica de los equipos latinoamericanos y especialmente de México. En 65 partidos, déjame ver el dato si estoy bien, sí, 65 partidos disputados en Copa del Mundo, solo ha podido remontar el marcador México en 6, de los cuales 2 han terminado en empate, 2. Uno contra Países Bajos en Francia 98 y otro contra Bélgica en Francia 98. Y ahí está una clave muy identificativa del poder de un entrenador. Manuel Lapuente, en paz descanse, en Francia 98 inyectó una cultura ofensiva y la demostración es con el Cabrito Arellano. Cuando entra el Cabrito Arellano como un elemento disruptivo, sorpresivo contra Alemania, de milagro no cayó el segundo gol, pegó en el poste y se salvó Alemania. Y luego Luis Hernández lamentablemente se convirtió en héroe y villano al fallar un gol inverosímil que pudo haber dado el 2-0 a México. ¿Qué pasa con esto, César? Tienes toda la razón. Esa es la manera objetiva de ver las cosas, como tú lo estás mencionando. Y también la manera objetiva de ver las cosas en el plano estructural es lo que menciona Samuel. Y también lo que dice Cristian en el plano individual. Nos hace falta trabajar en el plano colectivo, en saber hacer equipo. Yo por eso menciono en el libro, y ojalá que ustedes lo adquieran, todos esos ejemplos de la A a la Z, grandes lecciones del fútbol mexicano, de equipos que marcaron época, que dejaron huella, y que hay que aprender de eso para poderlo plasmar en las nuevas generaciones. En el caso ahorita de la continuidad que yo pienso tiene el equipo mexicano, es que Rafa Márquez seguro se permeó de mucho de la experiencia que ha acumulado o que acumuló Javier Aguirre en su historia como entrenador.
en el fútbol más competitivo del mundo, que es en Europa. Y por otro lado, que viene a ser ayudado por Lilo, un tipo que es múltiple ganador en Europa, también de Champions League, y por Andrés Guardado, que todavía no está confirmado, que es un tipo que sabe lo que significa el nivel de competencia en Europa, el más alto del mundo. Yo por eso veo que México puede tener buenas expectativas para el Mundial del Centenario dentro de 4 años, siempre y cuando se sigan los mismos lineamientos de darle oportunidad a los jóvenes, como Obed Vargas, como Gilberto Mora, como Mateo Chávez, como Brian Gutiérrez, y algunos más que ahorita están surgiendo y que ya han ganado, ya clasificaron a Juegos Olímpicos, en esta selección a dos o tres talentos muy rescatables, y así. Yo creo que Rafa Márquez sí está poniendo el ojo en los jóvenes. Falta ver si lo dejan trabajar. Vuelvo a lo mismo. Está el cáncer que no se ha eliminado. El cáncer ahí de manos que dominan y controlan. Pero la mentalidad está por encima del cáncer. Esa es mi opinión. La mentalidad está por encima del cáncer. Adelante, Oye, Israel. A ver, Sí, gracias. Esto que usted está mencionando me lleva a recordar algunos puntos que quiero compartirles. Una entrevista a Menotti en el que él decía justamente que los laterales mexicanos eran los que mejor desbordaban, pero los que peor centraban. sí. Y, sí, y esto me lleva a recordar el partido contra Inglaterra, que no sé si pusieron atención, si llegan a ver la repetición. Gran parte de la ofensiva de México o en las jugadas de ofensiva muchas veces estaba solo Jesús Gallardo en la lateral izquierda y cada ocasión que le dieron el balón centraba mal. O sea, también creo que cometió mucho el error México de hacia los minutos finales estar centrando y centrando y centrando al área en lugar de atreverse a tirar. Y esto me lleva a un punto de un libro de Juan Villoro que me parece que se llama Balón Dividido, en el que habla sobre el gol con el que México queda eliminado en el 2006 contra Argentina, el famoso gol de Maxi Rodríguez, en el que Juan Villoro dice que esa jugada era lógico que viniera de Argentina y no de México, porque él hace una diferencia entre que los mexicanos somos desobedientes, pero no somos desafiantes, en el sentido de que eh, pocas veces los jugadores mexicanos se atreven a hacer una jugada de desequilibrio o de hacer un tiro de fuera del área o algo realmente sorpresivo y que México padece mucho de hacer muchos pases laterales durante el desarrollo del partido justo porque tienen miedo a equivocarse, digamos, ¿no? Y que para mí tiene que ver con esto que usted está mencionando acerca de la mentalidad de que, pues sí, el error es parte del juego, pero sobre todo creo que, como bien lo dice, la diferencia es cómo me sobrepongo al error dentro del desarrollo del partido. Y esto me recuerda una anécdota en el 2014 cuando México está jugando contra Holanda, que si ustedes se acuerdan, pues no recuerdo exactamente el minuto, pero ya muy cerca del final, México todavía iba ganando a Holanda y es empatado 1-1. Y la anécdota es de que yo lo estaba viendo en un lugar público y me llamó muchísimo la atención que cuando cae el empate de los holandeses, el entorno o el ambiente era como si hubiera quedado eliminado México cuando apenas estaban empatados, ¿me explico? O sea, y bueno, efectivamente 2 o 3 minutos después llega el segundo gol de Holanda y fue como la confirmación de no pudimos ganar otra vez, ¿no? Pero a mí me llamó muchísimo la atención de que sin que México quedara eliminado o fuera perdiendo en ese momento del empate contra Holanda, la reacción en el entorno era de que ya perdimos cuando no estábamos perdiendo todavía en el partido, ¿no? Entonces, pues son algunas cosas que quisiera compartir y bueno, muchísimas gracias de nuevo por la información y por muchas felicidades por compartir el libro y bueno, pues ahí estamos en comunicación. Gracias. Gracias a ti, Israel. Sí, efectivamente, ese desplome anímico es muy sistemático, es histórico. Ahí hay que trabajar enormemente en el aspecto psicológico. Y ahí es donde estoy enfocando mucho la metodología de la cultura del gol, en donde también ahí está a su disposición el que quiera enterarse de los seminarios y los cursos. Maestro Enrique, con todo gusto. Gracias. Y
Solo para despedirme en este caso, y gracias Manuel por tu exposición. Espero tener el libro también. Tengo que irme a clase a la Universidad de Sonora y desde acá les saludo bien por este seminario y les recuerdo de el vínculo que les voy a mandar, el link para la evaluación del mismo seminario para tramitar sus constancias a nombre de la Universidad de Sonora. Yo tengo planeado ir pronto a la Ciudad de México, ahí me reporto Samuel y tal vez saludarlos personalmente a inicios del mes de septiembre, exactamente, por ahí estaré en el Instituto Mora en un evento sobre deporte y será un gusto saludarlos en persona. Sin más, continúen y estamos al pendiente. Hasta luego. Vale, buena suerte, gracias. Gracias. ¿Alguien más que tenga preguntas o comentarios sobre el libro de Manuel Alcántara? Eduardo Sebastián, aquí Adelante, está. Sebastián. ¿Me escuchan ahora sí? Es que Te Sí, sí. escuchamos. yo creo que el partido de México-Inglaterra me pareció que fue como la forma de volver a hacer bien las cosas para el partido contra Argentina de Sudáfrica 2010. Y fueron, sobre todo el primer tiempo, fueron unas circunstancias parecidas. En el partido, yo creo que recordan que México empieza bastante bien, empieza atacando, yo creo que también queriendo no repetir lo que sucedió en el 2006, que empezó bastante bien. Incluso me parece que este Guardado mete un tiro lejano que da en el palo, pero da en el palo y se veía que estaba todo bien. Y luego llega ese gol que si hubiera sido en este mundial lo echa para atrás el VAR, pero aquí pues lo ponen válido y luego llega el error de este Osorio. ¿Qué es lo que sucede en 2026? Que México empezó bastante bien, pegó una en el poste y luego llegó una descolgada de México, bueno, descolgada de Inglaterra y mete 1-0. Después pierde Mora el gol en el medio campo y se produce el gol y se produce el 2-0. ¿Qué sucedió en el partido contra Argentina? México se cayó anímicamente, ya no se pudo reponer, pierde 3-1. Aquí yo creo que un poco también influido porque estás jugando en casa, pero México responde rápido, se mete al partido 2-1. Y bueno, y entonces eso me pareció que ahí sí aprendió la lección de lo que hizo curiosamente Vasco Aguirre en 2010. La salvedad es que aquí tuvo una mejor respuesta anímica. Ahora, que haya tenido errores en los cambios en el segundo tiempo, eso pues es normal, pero también yo creo que le cargamos la mano al Vasco Aguirre sabiendo que estás enfrente con un monstruo de la dirección táctica como es Thomas Tuchel, que fue lo que sucedió en el 2014. El Piojo Herrera me parece que mejor mundial fuera de México lo tuvo, tanto a nivel de resultados como a nivel de sensaciones en el juego. Pero está enfrentando con un viejo lobo del mar como Luis Van Gaal. Aquí, entonces, yo creo que le estamos cargando la mano demasiado al Vasco Aguirre diciendo es que te volviste a quedar otra vez en octavos de final, tiraste a la basura lo que habías hecho. Me parece que, a diferencia de otras veces, yo creo que ahora se va de una manera mucho más digna. ¿Cuál fue la diferencia entre el 2010 y el 2026? La selección era similar, pero en el sentido que tenías ahora un jugador prometedor como Chicharito Hernández, que ahora llegaba al Manchester United. Aquí tienes a Gilberto Mora. Entonces, no era tan buena la selección en cuanto a nombres y sistema de juego, pero ¿qué es lo que se veía con Argentina? Tampoco era lo mismo. Estaba entrenado por Diego Armando Maradona. Yo creo que incluso fuera del Mundial de 2002 y 2018, me parece que el Mundial de 2010 o la plantilla que manda Argentina para el 2010 no es la mejor. Tan solo recordemos cómo se queda fuera en cuartos de final contra Alemania. Entonces, yo creo que México sí hace bien las cosas, tal vez por resultados, no tanto porque te quedas igual. Yo creo que mejoras un poco lo que sucedió en 2022 más bien, pero sí me parece que se están haciendo bien las cosas, va bien, tiene que trabajar. Ahora es cuestión de que se siga por ese camino. Yo creo que sí las condiciones están buenas.
Ahora esperemos que lo de el ascenso y descenso no termine dejando fuera a México de toda competencia y sobre todo lo que está haciendo de ponerse del lado de Infantino no traiga consecuencias en ese estilo, pero me parece que si las condiciones están dadas, México podría dar el salto para el 2030, siempre y cuando se trabaje en la parte mental. Muy bien, pues mira, yo he hecho un comentario varias veces y lo quiero reiterar. En el partido México-Inglaterra, ahí se vio claramente un retrato de lo que significa las diferencias entre los calibres futbolísticos. Bellingham es un jugador que vale 130 millones de euros y Luis Romo vale 3 millones de euros. Luis Romo tiene una clara frente al marco en los límites, en los linderos del área grande, de frente a la portería y manda su pelota a las nubes. Bellingham tiene 2 oportunidades y las 2 las concreta. Cuando un jugador por resultados determina su valor en el mercado, los goles son los que hacen que se determine ese valor en el mercado. De hecho, Bellingham, no sé si ustedes lo sepan, es el jugador inglés que más goles ha anotado en un mundial para Inglaterra, superando los 6 goles de Harry Kane, con el que fue campeón goleador en Rusia 18, y en este mundial hizo nuevamente 6 goles, Harry Kane. Entonces, el que más goles ha metido en un mundial para Inglaterra es Bellingham, con 7. Y el que más goles tiene históricamente para Inglaterra es Harry Kane. Los dos, sus cartas, estamos hablando de 130 millones la de Bellingham, y ahorita Harry Kane por su edad ya está por ahí del orden de los 60 millones aproximadamente, si mal no recuerdo. Pero al final, como se constituye el valor en el mercado es por la contundencia. Lo he mencionado muchas veces, el fútbol debería llamarse fútbol, porque el gol es el que da los títulos, el gol es el que da los triunfos. Entonces, si no se trabaja en la cultura del gol, realmente poco podemos aspirar a competirle a los hegemónicos. Creo que en este momento, después de haber participado ya en 17 mundiales, México, o 18, ya no recuerdo, bueno, 18 creo. Pues ya la época de aprendizaje obligado terminó desde los años 60, cuando se logra el primer triunfo. Luego vino la transición en el 70, en el Mundial de México, y todo lo que ocurrió después hasta la época de los cachirules. Pero después, en 93, es el parteaguas histórico del fútbol mexicano y ya ha sido distinta la historia, con, por supuesto, algunas debacles horrorosas como ese 7-0 contra Chile en la Copa América, etcétera. Pero la inmensa mayoría de las participaciones han sido exitosas. Entonces, esta en particular yo la considero una participación exitosa por los récords particulares que se rompieron. Y eso tiene también un peso específico en la historia. Porque si tienes 40, 50, 60 años de no superar esos récords que mencioné y que lo hagas en un solo mundial, pues tiene un valor. Significa que ese grupo está permeado de un buen nivel de mentalidad. Significa que ese grupo aprovechó la localía. Significa que ese grupo hay que seguirlo trabajando en el funcionamiento colectivo. Y eso es lo que creo que va a ocurrir a partir de que terminó este mundial. Entonces, pues gracias por tu comentario, Sebastián. Gracias. Eduardo, perdóname, Eduardo. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta más. Ay, Sebastián. Bueno, no, pues nada, ya estamos en tiempo, Manuel. ¿Cómo? Estamos en tiempo para despedirnos. No sé si hay alguien más que quiera comentar algo. Si no, pues les queremos dar las gracias. Les confirmamos a todos los presentes que ya les enviamos por correo electrónico su constancia para que revisen su correo. Quien no haya recibido la constancia por haber asistido al seminario del Mundial, envíenme un correo a mí hoy mismo para que les hagamos llegar su constancia.
No sé si hay algunas personas que están ahorita en el seminario aquí en Zoom que no hayan recibido su constancia. Verifiquen en su correo electrónico que proporcionaron. Y si no la recibieron, mándenme un correo. Nosotros aquí tomamos como criterio la asistencia a la mayor cantidad de sesiones en el seminario. 20 sesiones fueron las oficiales y solo hubo 5 sesiones que fueron extra, que fueron previas al Mundial, incluyendo esta. Entonces esas no las contamos las 20 sesiones desde el 17 de marzo al 21 de julio y más o menos el 70-80% de asistencia para entregar la constancia. Si hay alguien aquí que se nos haya ido, que no le hayamos entregado constancia, por favor, mándeme un correo electrónico y se la hacemos llegar. Pues de mi parte y a nombre de Enrique Rivera de la Universidad de Sonora, les damos las gracias, les enviamos un saludo. Muchas gracias por haber participado todo este tiempo en este mundial, en este seminario. Fue muy interesante, fue muy enriquecedor, yo creo, para todos. De aquí a diciembre vamos a hacer varias actividades, varios proyectos. Y los vamos a convocar, los vamos a invitar, les vamos a enviar algún mensaje, correo o WhatsApp, para que si pueden se sumen con nosotros y puedan participar en estas actividades. Vamos a tener la presentación del libro de José Ramón Fernández, a finales de septiembre. Ese va a ser presencial aquí en la Ibero. Les avisamos por si nos pueden acompañar aquí los que están cerca, ¿no? En Ciudad de México o zonas aledañas, pues bienvenidos. Les avisaremos y otras cosas que estamos haciendo también. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, comentario antes de darle las gracias a Manuel Alcántara. ¿Todo bien? Bueno, pues saludos a todos, a donde se encuentran, allá en Campeche, Estado de México, Ciudad de México, Sonora y otras partes del país que se conectaron. Muchas gracias, les mandamos un fuerte abrazo. Pedrito, saludos allá por Pachuquilla, si es que andas en Pachuca. Andamos. Qué bueno, pues muchas gracias, les mandamos un abrazo. Cualquier cosa, por favor, mándenme un correo para su constancia. Felicidades, Gracias, Manuel. Muchas gracias. Felicidades a Manuel por su libro. Gracias, Manuel. Gracias. Un abrazo. Ahí me pongo en contacto para los libros.